Juan capítulo 20 y vamos a leer algunos versículos que se encuentran allí. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio a los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero aún no había entendido la Escritura y que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y vamos a leer un versículo más. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y sabes que en estos tiempos, en estos días a nivel mundial, se recuerda en Semana Santa, ¿sí?, todos los acontecimientos desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que compartía mi esposa el domingo pasado, hasta el día de hoy, el día de la resurrección. Y se recuerda de diferentes maneras y se hacen rituales en todo el mundo recordando este acontecimiento tan especial. Pero muchas veces sucede que se transforma toda esta semana en algo muy ritual. Es más, nosotros en estas semanas normalmente sucede en todas las iglesias, tanto católicas como evangélicas a nivel del mundo, que se duplica la asistencia normal a una iglesia. Porque hay mucha gente que recurre al Señor en esta semana especial, que busca de alguna forma intentar de comprender los acontecimientos o por lo menos recordarlos, porque hay gente que, bueno, se acostumbró de chico y que lo llevaban a un culto, a una iglesia, a una reunión, y bueno, en esta semana es importante recordarlo. En nuestro país, como sabemos, tenemos un porcentaje muy bajo de cristianos, ¿verdad? Se inventa una y otra vez, se inventan diferentes fiestas, ¿no? Y tenemos la fiesta de la cerveza, la fiesta criolla, la fiesta y tenemos un montón de fiestas durante esta semana en todo lo que es el Uruguay, y obviamente que es difícil que nosotros podamos centrarnos en que en este día, en esta semana especial, es solo Semana Santa. Para los uruguayos es Semana D y un montón de cosas más. Pero para los cristianos, para los hijos de Dios, tenemos que ser conscientes de que esta es una semana muy especial. Y el día de hoy estamos conmemorando una fiesta maravillosa para nuestras vidas. Cristo ha resucitado. Y la resurrección de Jesús ya es motivo suficiente y nos da razones suficientes y certeza para nuestra vida, para confiar y seguir a Jesús. La Escritura nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana temprano, ¿sí?, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. En medio de cualquier oscuridad, desilusión y frustración, debemos volver a recordar que hay un nuevo día y un amanecer. Ayer hablaban los chicos en JNI Uruguay de que, claro, el día sábado, cuando uno tiene que compartir la palabra, es re complejo poder compartir específicamente sobre lo que sucedía ese día, porque podemos suponer cosas. Podemos suponer que sin duda era un día triste, un día de dolor, un día en el que había mucha incertidumbre y quizás los discípulos estaban dispersándose y viendo cómo seguía esta historia. Porque Cristo había muerto el día anterior y había mucha incertidumbre.
Tanta incertidumbre que llega a este acontecimiento, este relato que nosotros acabamos de leer. Y se da allí, ¿verdad?, que las personas que iban llegando al sepulcro, el relato de Juan habla específicamente de María Magdalena, dice el otro discípulo, que era Juan, y Pedro, son aquellos que van llegando al sepulcro. Los otros evangelios hablan de más mujeres yendo al sepulcro a llevar especies aromáticas, ¿sí? Quizás no sabían mucho lo que había pasado con Nicodemo y José de Arimatea, que allá habían preparado al sepulcro. Y ahí es donde ven que la piedra había sido removida, una piedra muy grande, y era una situación bastante compleja y bastante confusa, porque todavía los discípulos no habían logrado comprender que Jesucristo debía morir y resucitar. Y allí se ve que los dos discípulos fueron corriendo hasta el sepulcro luego de que María había llegado primero y había visto y les había anunciado lo que había pasado. Y llegan los discípulos corriendo, y uno llega primero pero se queda desde afuera, y el otro entra, que es Pedro, entra y ve el sudario y ve las otras cosas allí, y ve que había algo ordenado también. Y allí es cuando entra este otro discípulo y dice que allí creyó. Versículo 8 y 9 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Por eso, en este relato quisiera que pudiéramos ver algunos principios que nos van a ayudar a nosotros a comprender la resurrección de Jesucristo y el poder que tiene el día de hoy también. Y el primer principio que quiero que nosotros entendamos hoy es que todos estamos en proceso. En estos días en los que hay muchos rituales y muchas otras cosas, no todos comprenden de que el otro también está en proceso. Es más, se escuchan muchísimas predicaciones criticando a los discípulos porque no habían entendido que Jesús tenía que morir y que iba a resucitar al tercer día. Habían visto milagros, y resaltamos eso, ¿no? Que habían visto milagros, prodigios, que habían pasado un montón de cosas, y ellos habían estado con Jesús aprendiendo durante todos estos días, todo este tiempo, estos 3 años. Y no podía ser que había llegado este día y no entendieran que Jesús había resucitado. Pero eso pasa porque nos cuesta entender que estamos en proceso. Tanto vos como yo estamos en proceso. Estamos en proceso y es necesario entenderlo. Nosotros pasamos quizás por incertidumbres como ellos. Y podemos ver en las Escrituras que esto es algo que nos va a pasar, y le pasa a los cristianos alrededor del mundo, y le pasó a los discípulos, y le pasó a los profetas, y le pasó a cientos de miles de personas durante toda la historia de la humanidad, de estar en proceso, y que cuando estás en proceso y cometés errores y no comprendés determinadas cosas, otros van a criticar, sin duda que van a criticar. Porque el ser humano critica y tiene en su naturaleza el criticar y ver todo lo negativo y ver todo lo malo en los demás. Pero Jesús nos comprende. Jesús sabe que nosotros estamos en proceso y que cuando no entendimos algunas cosas, Él de alguna forma se va a acercar a nosotros y se va a manifestar a nuestras vidas para que nosotros podamos comprender lo que está sucediendo. La única manera de conocer a Jesús es caminar con Él. En medio del camino las dudas son aclaradas y viene la certeza. Por eso a mí me deja ver muy lindo cómo Juan vio y comenzó a creer. Y dice que
empezó también a entender que Jesús tenía que morir y que iba a resucitar al tercer día. Y nosotros necesitamos también entender lo que está en la palabra, entender los procesos que estamos viviendo, pero eso no quita que tenemos que creer. Y es más, luego, un poquito después, en una de las manifestaciones del Jesús resucitado, Jesús se manifiesta a los discípulos y está Tomás, que está incrédulo y que le dice: la única manera que puedo creer es si puedo tocar tu costado. Y Jesús le permite tocar su costado y le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros hoy tenemos que entender que es importante creer y que en el proceso de nuestra vida vamos a ir entendiendo, aunque quizás haya situaciones que hoy no entendemos y quizás quisiéramos que todas las cosas y toda nuestra realidad sea distinta. Y aquellos que son adictos al activismo, quizás más hoy, están sin entender toda la situación que vivimos. Pero Jesucristo nos invita a creerle y a creer en el poder de su resurrección, que realmente es maravilloso para nuestras vidas. María, al principio, ¿verdad?, estaba buscando a un Cristo muerto. Lo leímos recién. Pero María estaba afuera llorando, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y mirá lo que dice el versículo 12 del capítulo 20 de Juan. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Vamos hasta allí. María Magdalena, ¿sí?, estaba buscando al Cristo muerto. No estaba buscando al Cristo resucitado. Pero Jesús acudió a ella para encontrarle. Y de una manera diferente a la que ella esperaba, Cristo se estaba manifestando a su vida. Por eso no le reconoció de inmediato. Y es por esto que te digo que Cristo muchas veces viene de maneras insospechadas hacia nosotros. Nosotros pensamos que no nos pasaría lo mismo, quizás. Pero sabes que cuando permaneces esclavizado en el mismo pecado, cuando permaneces sin poder cambiar determinadas cosas de tu vida, cuando ves que no lográs superar determinadas situaciones, cosas que el mismo Señor te está diciendo que tenés que lograr superar y que tenés que lograr cambiar, no las lográs cambiar, estás quizás buscando de la misma manera al Cristo, de la misma manera que María Magdalena estaba buscando al Señor. De una manera equivocada. Pero Cristo se puede manifestar sobre tu vida de una manera diferente. Y puede querer que vos comprendas de una manera diferente que Él se está acercando a tu vida y que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos llegar a pedir. El Evangelio no es un anuncio vacío, tiene relación directa con la transformación de nuestras vidas. Jesús nos invita a formar parte de este proceso, donde nos cuestiona, nos consuela, anima y acompaña. Necesitamos conocerle y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. El apóstol Pablo, y no lo voy a leer porque se me va a ir mucho tiempo y la idea es hacer unos tiempos de transmisión no tan larga. En Filipenses capítulo 3 del versículo 9 al 11, quizás lo podés leer en tu casa, pero sin dudas el apóstol Pablo está manifestando que por medio del poder de la resurrección de Jesucristo, ese mismo poder se manifiesta en nuestras vidas para traernos la victoria. Por eso el segundo principio que quiero resaltar en esta mañana es que Él siempre estará con nosotros, aunque no le estemos viendo. Vamos a leer el versículo 13 al 17. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras?
les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no subo a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es muy interesante lo que pasa con María Magdalena, ¿sí? Imagínate el momento, imagínate el acontecimiento. Está allí María y mira hacia adentro del sepulcro y ve ángeles. Y lo curioso es que en los otros relatos de los evangelios se relata cómo se veían esos ángeles. Pero en el relato de Juan mucha especificación sobre cómo eran los ángeles, si eran como personas, si brillaban, si no brillaban y todas esas cosas, porque lo importante no es saber cómo era un ángel. Y en estos días en los que hay mucha gente mirando para todos lados, intentando de ver, porque se escuchan sonidos en el cielo y son las trompetas y vemos que es el apocalipsis y pasan un montón de cosas, pocos le prestan atención verdadera a lo que le tienen que prestar atención, que es al Cristo resucitado, que puede transformar nuestras vidas y hacer de nosotros algo completamente diferente y que vamos a poder superar cualquier situación que pueda presentarse a nosotros. Hoy te invito a que puedas darte cuenta de que lo importante es el Cristo resucitado. ¿Sabes qué? Dice allí, ¿no? El relato que María miró y no le sorprendió que le hablaran desde adentro, se ve, no le sorprendió esos ángeles ahí adentro. Y les dice, estoy buscando, si se lo llevaron. Y encima después se da vuelta y estaba Jesús allí. Y ella piensa que es el hortelano, el que cuidaba allí el campo. Y comienza a tener una charla con Jesús. Hay comentaristas que hablan de que quizás no se dio cuenta de inmediato que era Jesús, porque capaz que estaba de espaldas a él. Otros dicen que probablemente no veía que era Jesús porque sus ojos podían estar llenos de lágrimas. No sabemos el por qué María no identifica inmediatamente a Jesús. Pero se da una charla. Y el momento de la identificación de Jesús y María, en el que María reconoce que Jesús está allí, es cuando Jesús le habla a María por su nombre. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer hoy también hacia nosotros. Quizás esperábamos de otra manera que el Señor se estuviese manifestando sobre nuestras vidas en este tiempo. Esperábamos otras cosas, es más, mira hermano, nosotros teníamos planificado para estos días un retiro con toda la iglesia. Y estamos acá, sí, estamos en un retiro, o debería de ser un retiro en nuestros hogares, buscando de la presencia de Dios todos los días, buscando que el Señor se manifieste sobre nosotros de una manera poderosa y real cada día de nuestras vidas. Escuchando palabra del Señor, entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Pero muchos en este tiempo están en incertidumbre y ni siquiera pueden reconocer que la presencia de nuestro Señor está con nosotros todos los días y lo va a estar hasta el fin del mundo. Él siempre estará con nosotros. Ella y las otras mujeres, como lo dice en Mateo 28, 9, fueron y vieron toda esta manifestación y tuvieron que salir porque inmediatamente Jesús les da un mensaje. Y nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, aquellos que le conocemos, el mensaje no lo podemos privatizar. Al mensaje no lo podemos dejar en pocas manos.
Ni siquiera podemos pensar en que el mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros es solo para nosotros. Porque inmediatamente el Señor, si se manifiesta en nuestras vidas, nos va también a decir que vayamos y hagamos discípulos, que vayamos y le digamos a los demás lo que está sucediendo. Siempre el Señor nos va a enviar si realmente estamos nosotros en primer lugar sintiendo la manifestación de Él en nuestras vidas. Necesitamos cada día buscar vivir una nueva experiencia con el Señor y no quedarnos detenidos en el ayer. Experimentar la resurrección de Jesús es seguir sus palabras, llevando a cabo sus mandamientos, vivir de acuerdo con la resurrección de Jesucristo, es permitir que su voluntad sea la guía para todo aspecto de nuestra vida. Y no hay excusas acerca de si Él nos va a guiar o si nos va a acompañar. Sabemos claramente, como lo dijo en Mateo 28:20, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está solo en este tiempo. Yo sé que hay algunas personas que ven la transmisión que están pasando por un momento de relativa soledad. Humanamente están en sus casas recluidos y quizás no tienen familia numerosa como muchos otros y pueden llegar a caer en un estado de depresión o desánimo por estar teniendo que quedarse solos en sus casas. Pero Jesucristo nos prometió, y si Él promete, Él cumple, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estoy seguro que muchos de la transmisión también en algún momento experimentaron soledad aún estando rodeados de muchas personas. Pero aún ahí el Señor sigue diciendo las mismas palabras, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso quiero dejarte un principio más, que quizás es el más resaltado en este tiempo, o que más deberíamos de resaltar. Y es que Él trajo la victoria sobre todas las cosas por medio de su resurrección. El Jesucristo resucitado nos recuerda cada día que Él trajo la victoria para nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros corazones mortales por el espíritu que mora en vosotros. A través de su resurrección, Jesús afirma que Él trae vida y esperanza a nosotros. En determinado momento, cuando Jesús está junto a Marta, la hermana de Lázaro, Lázaro había muerto y Jesús llega, luego de varios días de su muerte, al pueblo y se escuchaban las críticas por todos lados de que Jesús estaba llegando antes y se había hecho milagros por todos lados, cómo es que estaba llegando tan tarde a esta situación. Vemos a Jesús llegando y entabla una conversación con Marta y Marta dice palabras muy fuertes y bueno, y allí es donde Jesús manifiesta, ¿sí? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y finaliza esa frase diciendo: ¿crees esto? ¿Sabes que muchas personas en estos días conocen los relatos, los acontecimientos, lo que pasó en Semana Santa con Jesús, pero siguen viendo esto como una simple historia sin trascendencia? Y allí es donde Jesús vuelve a preguntar: ¿crees? No es lo mismo saber
que estar experimentando en nuestro corazón lo que Jesús es para nosotros. Capaz que Jesús nos está preguntando a nosotros como iglesia, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús verdaderamente es la vida? ¿El que cree en Él? ¿Qué dice? No morirá eternamente. Yo te invito a que vos puedas el día de hoy agradecer al Señor por la vida que te dio. Agradecer porque Él realmente se manifiesta sobre nosotros de una manera maravillosa. Es impactante la vida de Jesús. Es impactante su amor, es impactante ver los milagros y las sanidades que hizo. Jesús se conmovía por algunas personas que estaban en dificultades. Pero eso no sería nada si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. El apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El gran poder transformador del mundo es el poder que levantó de los muertos a Jesús. La muerte ha sido vencida y esa es la gloria y el poder que envuelve a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23 dice, en la Nueva Traducción Viviente, se los leo, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. A través de la resurrección tenemos victoria. Miren, cansado de ver cristianos que no tienen victoria frente a las dificultades, frente al pecado. Dudan que pueden salir adelante, dudan que Cristo les oiga y que pueda responderle. Porque sabes que cuando tus acciones reflejan que no podés, significa que quizás un área de tu vida todavía no se la entregaste a Jesucristo que tiene el poder para hacer todas las cosas. Nuestra lucha contra el pecado es pequeña si realmente nosotros comprendemos que Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Gracias a Dios, por medio de Cristo, tenemos la victoria. Demos a conocer esta noticia. A mí me encanta esa frase que dice allí, que aparece allí en Juan 20:18. He visto al Señor. Que la resurrección del Señor en este tiempo sea algo para nosotros que nos haga practicar la vida cristiana. No busquemos solo a Jesús para nosotros mismos, sino para unirnos a su misión. Salgamos con una misión de amor compartiendo el Evangelio, como los discípulos que al cuestionarle pudieron contestar aquello que hemos visto y oído, no lo podemos callar. Yo te animo a que puedas en este tiempo compartir la esperanza que hay en Jesús. Solo quiero terminar leyéndote un pasaje más. Todos estamos en proceso, ¿verdad? Es una de las cosas que resaltamos hoy. Pero podemos comprender que Él estará con nosotros siempre. Sea cual sea el momento en el que nos encontremos, ante todo, Él ya obtuvo la victoria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y este es un pasaje que te invito a volver a leer en tu casa hoy. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Este es un día especial que tenemos que entender el poder de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas.